Ya estamos de vuelta, como le decía antes de irnos a la pausa, el tema de hoy es bien particular. Se trata de la disfagia, que comúnmente es cualquier dificultad o molestia cuando tragamos. Para el día de hoy hemos invitado para tratar este tema a la doctora Adriana Pérez García, otorrinolaringólogo. Bienvenida. Muchísimas gracias, Gabriel. Bueno, el término médico es un tanto difícil, digamos, no es conocido, y queremos saber de qué se trata, doctora. Sí, bueno, la disfagia es lo que significa es trastorno para deglutir, desde el momento que la persona ingiere el alimento y que ese alimento tiene que pasar por lo que sería la encrucijada aerodigestiva entre lo que sería la respiración y el esófago para entrar ya en el tracto gastrointestinal. Cualquier dificultad que tenga el paciente en todo este trayecto se llama disfagia. Ahora, ¿qué tan común es? Más bien está subdiagnosticado y por eso es la importancia de traerlo pues como tema, porque existen sobre todo las personas mayores, por ejemplo, que se atoran con los líquidos, con los sólidos, el arroz, el pan, este tipo de cosas. Quiere decir que probablemente no se dirigió el alimento hacia el esófago, sino que entró en la vía respiratoria, y eso lo terminamos como disfagia. En los pacientes pediátricos, en los niños, podemos tener pacientes que no tienen, vamos a decir, ningún trastorno visible, pero son pacientes asmáticos severos, pacientes que no aumentan de peso, son niños que muchas veces tienden a estar bajos de peso y pueden tener un problema de disfagia. Ahora, doctora, escuchando estos ejemplos que cita, ¿puede presentarse a cualquier edad? ¿Qué consecuencias podría traerle al paciente, dependiendo de la edad que se presente este trastorno? Sí, es bien importante porque sí puede presentarse a cualquier edad. Cuando es un paciente pequeño, un lactante menor, tenemos un paciente, por ejemplo, después de los 15 meses que buchea mucho, que vomita, y vemos que no aumenta de peso, y es importante saber eso, si no ha aumentado de peso, porque eso indica que hay un problema, o un paciente que tiene muchas hospitalizaciones por neumonías, procesos bronquiales, ese es un paciente que hay que evaluar. Posteriormente, en el transcurso de la vida, nosotros podemos tener episodios de eso, que nos atoramos, que de pronto tosemos cuando vamos a comer, pero si se presenta frecuentemente y nos impide a nosotros nutrirnos, es un problema de disfagia. Y en el paciente mayor tiende a pensarse que el hecho de que tenga esos atoros, que es frecuente, que de pronto está conversando mientras está comiendo y se atora, si esto se presenta en múltiples oportunidades y el paciente empieza a bajar de peso, es un tema que es bien importante hacer la evaluación para descartar que no haya una disfagia. Doctora, importante, las causas de este trastorno, ¿por qué puede presentarse? Hay causas desde trastornos de la sensibilidad, el mismo reflujo faringolaríngeo, ácido que viene, contenido gástrico que llega y altera la sensibilidad. Hay problemas también neuromusculares, problemas musculares como tal, el Parkinson, la misma diabetes también puede producirlo. Todo aquello que produzca trastornos de sensibilidad y trastornos motor puede llegar a producir esta disfagia. ¿Los hábitos alimenticios tienen que ver con esto? ¿O cómo sabemos, cómo detectamos, a partir de cuándo tenemos este trastorno, digamos, si nos ocurre una vez, si ya es frecuente, cómo lo detectamos, digamos, el paciente, sin ir a la consulta? ¿Cuándo debemos recurrir a ella? Bueno, es precisamente un cambio de patrón. Si el paciente comienza a necesitar ingerir mucho más líquido porque no le pasa el alimento, si el paciente llega un momento en donde para comer tiene que casi aislarse porque se atora cada vez que come, o si el paciente deja de ingerir ciertos alimentos porque le dificulta tragar, esos son los signos de alarma. Y en el paciente pediátrico, si comienzan a haber muchos vómitos, sobre todo después de los 15 meses de edad, y el paciente no gana peso, esos son signos de alarma. Y definitivamente para los dos grupos etarios, el que tengan infecciones pulmonares crónicas, asmas severas, intratables, que van al neumonólogo y no consiguen ningún tipo de tratamiento, esos son signos de alarma y hay que evaluar. ¿Tiene que ver con los hábitos alimenticios? Total, sí. ¿Cómo podemos hacer para prevenirlo? Generalmente el paciente que tiene antecedentes de reflujo faringolaríngeo, que de pronto ingiere gran cantidad de cítricos, que ingiere lácteos sobre todo en la noche, que se acuesta inmediatamente después de comer, que tiene hábitos tabáquicos acentuados, alcohólicos acentuados, esto va a predisponer a tener reflujo que produce alteración de la sensibilidad y el paciente puede presentar disfagia. ¿Tiene cura?
Debe, Sí. ok. Sí, sí tiene cura y además se puede rehabilitar. Si existe algún trastorno que de pronto sea permanente, el paciente puede enseñarse a alimentar. Si hay casos mucho más severos, sobre todo pacientes con parálisis cerebral, pacientes con accidentes cerebrovasculares, esos pacientes probablemente no van a ir a ingerir todos los alimentos por vía oral, pero sí hay posibilidades de rehabilitarlo o buscar una forma alternativa. Ahora, doctora, quisiéramos conocer si el tratamiento de este trastorno es pues difícil, cuánto tiempo perdura para, como dice, pues llegue a la cura. Claro, lo importante es, en el momento de sentir estos signos de alarma, el atorarse, el disminución de peso, cuadros respiratorios frecuentes, la idea es hacer una evaluación precoz. Al hacer la evaluación precoz se hace manejo médico, hay manejo rehabilitatorio, existe la terapia para la deglución y la verdad es que es una solución bien rápida para este tipo de trastorno. Si el paciente tiene de base alguna enfermedad, probablemente, dependiendo de cada enfermedad, sea mayor o menor la velocidad en la cual va a recuperarse. Y si el paciente tiene un trastorno de, por ejemplo, una parálisis cerebral que evidentemente no va a mejorar su condición de base, se pueden buscar formas alternativas. Entonces, lo que sí que quisiera dejar es que es mejor realizar una evaluación temprana porque sí hay solución médica desde el punto de vista de tratamiento de medicina y desde el punto de vista rehabilitatorio. Una pregunta bien importante, esto para llamar la atención, como usted dice, para prevenir. ¿Qué puede suceder si se deja correr la enfermedad y no es atendida a tiempo? Bien importante, las infecciones pulmonares, las neumonías, el hecho de estar recurrentemente siendo hospitalizado por una neumonía es el problema principal que va a llevar al paciente, pues probablemente si continúa eso, inclusive a fallecer. Y en los pacientes pediátricos que no aumenten de peso, quiere decir, como el equivalente al adulto, es como que si disminuyera de peso. También lo va a llevar a hospitalizaciones frecuentes y el caso más severo definitivamente es la muerte. ¿Cómo saber, hablábamos esto antes de entrar en vivo acá a hacer la entrevista, a quién acudir? Porque nos comentaba que es específicamente al otorrinolaringólogo, pero muchas veces las personas, en el caso de los niños, pues va al pediatra, en el caso de ya estar más adultos, pues es un médico de confianza. ¿Cómo saber y en qué casos acudir al especialista? Sí, definitivamente muchas veces nos refieren los neumonólogos por las infecciones recurrentes, nos los refieren los gastroenterólogos porque el paciente se queja que no puede tragar o que se atora y ellos nos lo refieren a nosotros para llevar directamente al otorrinolaringólogo que trabaja en disfagia, porque tenemos esta especialidad. Definitivamente, paciente que pierde peso, que tiene infecciones pulmonares y que ha dejado de ingerir alimentos porque sencillamente se atora, es importante acudir al especialista en disfagia. El número de consultas, doctora, ya para culminar. 0212-988-1630 y 986-0829. Recomendaciones para aquellas personas que pues comiencen a sentir estos síntomas, que pueden hacer sin alarmarse. Claro, en el paciente pediátrico, más de 15 meses que tenga episodios de vómitos, buches, no aumente de peso y tenga infecciones pulmonares, signo de alarma. En pacientes adultos mayores que están dejando de alimentarse con, por ejemplo, arroz, pan, que se ahogan con los líquidos, que tienen episodios que no pueden respirar cuando ingieren alimentos, importante hacer la evaluación. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy aquí en Noticias Globovisión Salud. Muchísimas gracias a ustedes. Nosotros con estas recomendaciones y abordando este tema tan importante, vamos a ir a una pausa y ya venimos.